Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus rescladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo daño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces nosotros podemos ver ahí una profecía total, enteramente acerca de Cristo, ¿no? De cómo iba a sufrir, de cómo iba a padecer, de cómo iba a dar su vida, de cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser herido, cómo iba a ser molido, ¿verdad? Y que iba a estar callado. Y que iba a estar callado. Y todo se cumplió en Cristo. Los que hemos visto, por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Vimos ahí cómo lo azotaron, y creo que se queda corto esa película a razón de lo que realmente padeció Cristo, ¿no? Que queda muy corta, la verdad. El profeta Isaías dice que su parecer ya no era el de un humano. A tal grado lo habían desfigurado las autoridades, ¿verdad? Y todo, que su parecer ya no era el de un hombre. Entonces nosotros vemos que este evangelio está anunciado desde el Antiguo Testamento. Dios, a través de los profetas, anunció, no solo Isaías, Jeremías, Ezequiel, anunció el evangelio, y, ¿verdad? Por eso Pablo está hablando que el evangelio no es algo inventado por ellos, no es una invención, no era algo nuevo, sino era algo ya profetizado desde la antigüedad. A tal grado que cuando Pablo es convertido, ¿verdad?, en el camino a Damasco, y, ¿verdad?, luego recibe la vista, Pablo, antes de cualquier cosa, él se aísla y dice que se va a Arabia, ¿verdad?, a meterse en los rollos, se lleva los rollos que él tenía del Antiguo Testamento y se mete a escudriñar la escritura del Antiguo Testamento, porque para él hubo un impacto. Tenemos que entender la vida del apóstol Pablo como un fariseo, ¿sí? Un fariseo que se sabía el Antiguo Testamento, que había estudiado perfectamente el Antiguo Testamento, y que de repente ve a Cristo y se convierte. Pero para Pablo, lo inmediato de Pablo, ¿qué era? Si esto es real, entonces tiene que haber algo en el Antiguo que hable de esto. Tiene que haber algo que me diga que esto es real. Y lo empezó a escudriñar en el Antiguo Testamento y empezó a descubrir que ahí estaba Cristo. Por eso Pablo le escribe a los hermanos en Roma, ¿verdad? Les dice que era desde antes, desde los tiempos antiguos ya estaba profetizado esto. Es algo nuevo, revelado para Pablo, ¿verdad? Imagínense, alguien que había estudiado tanto la Escritura, que se había metido tanto en la Escritura, pero mientras no tengamos un encuentro real con Jesucristo, la Escritura no nos va a hablar. No nos va a hablar. Necesitamos un encuentro con Cristo para que la Escritura se abra ante nuestros ojos y nosotros podamos ver que habla de Cristo de principio a fin. ¿Sí? Yo recuerdo hace varios años atrás, ¿verdad? Después de un 19 de mayo del 2006, empecé a agarrar la Escritura y empezó a tomar un vivo valor cuando el Señor me levantó de una caída muy fuerte, ¿verdad? Y empiezo a escudriñar las Escrituras y digo, pues si esto lo leí varias veces, ¿por qué no lo entendí en ese entonces? ¿Verdad? Cobró un significado diferente la Escritura. Y es hasta que Cristo está en ti, que mora en ti, que puedes ver que la palabra de Dios es realmente, que la Biblia realmente es la palabra de Dios, que el Evangelio realmente es una realidad, que el Evangelio no es algo, como algunos dicen equivocadamente, aunque parece cierto, pero es equivocado. Dicen, cristianismo, un estilo de vida. Y no, el cristianismo no es un estilo de vida. El cristianismo es vida. Tú puedes llevar un estilo de vida y no ser salvo.
Tú puedes llevar un estilo de vida que aparente cristianismo y no puedes ser salvo. Y tarde o temprano te va a aburrir esa vida. Te va a aburrir tarde o temprano. Va a llegar un aburrimiento a ti. ¿Por qué? Porque no tienes vida. Tiene que venir Cristo y darte esa vida. Y es lo que Pablo entendió ahí. Por eso dice, esto estaba oculto. Esto estaba desde el Antiguo Testamento. Y recordemos que le está hablando tanto a judíos que había en Roma como a gentiles. Por tanto, era algo importante que quería dejar Pablo para el lado judío, que entendieran que no era algo inventado, ¿sí? Sino que era algo que venía respaldado por las escrituras mismas, ¿sí? Por la Torá, como le llaman los judíos, ¿verdad? La Torá, todo el conjunto del Antiguo Testamento, principalmente, ¿verdad?, del Pentateuco, pero la Torá es todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Otra parte donde habla de Cristo no la vamos a buscar, pero es cuando Moisés habla y dice, después de mí Dios levantará otro profeta, ese oigan. Ahí estaba simbolizando a Cristo, ¿verdad? Hablando hacia esa parte, que a él lo tenían que obedecer. Cristo mismo habló acerca de él, Moisés habló acerca de mí, y ustedes no quieren obedecer a Moisés, ¿verdad? Y el Señor les reprende esa parte. Entonces, como dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Antes Dios, ¿cómo Dios hablaba antes? A través de los profetas. A través de los profetas. Los profetas eran la autoridad de Dios, ¿verdad? Ellos hablaban directamente palabra de Dios, y si tú desobedecías a un profeta de Dios, estabas desobedeciendo a Dios directamente, ¿verdad? A Dios directamente. Esa era la parte, ¿sí? Hoy en el Nuevo Testamento dice, bueno, todo lo que hablaron los profetas ahora está hecho realidad en Cristo. Ahora Cristo es la revelación plena. Por lo tanto, el ministerio profético, ya no puede existir, porque ya no hay más algo nuevo que se pueda revelar. Algo que Dios quiera venir y traerte una revelación nueva. No hay más revelación nueva, porque ya Cristo es la revelación máxima, ¿sí? Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el verbo ahí para conocer no es algo intelectual, es algo de comunión. Me queda aquí una duda con respecto a la profecía. Entonces, algunas personas han hecho alguna profecía que sí se ha cumplido. No es que esa persona sea profeta, o que se anuncie como profeta, pero sí ha dicho algunas cosas a través de alguien. ¿Eso es falso o sí es real? Yo me acuerdo cuando a Cho le dijeron que se iba a embarazar, y se embarazó después de tantos años. Entonces, ¿eso es profecía o es otra cosa? Es que una cosa es el ministerio del profeta. Ajá. Una cosa es el ministerio del profeta. Y otra, el don de profecía. El don de profecía era parte del ministerio profético. Parte. No simbolizaba todo el ministerio profético. Uh-huh. Creo sinceramente que Dios de repente puede hablar algo a través de alguien. Pero, y lo vamos a ver aquí, ¿qué puede pasar eso? Bueno, yo tengo que agarrar esa palabra que dijeron y ponerla en el casillero de espera para ver si realmente Dios habló. Uh-huh. Y que esa palabra no vaya en algo en contra de lo que Dios ya ha revelado. Uh-huh. ¿Sí? Eso tiene que ser 100% así. ¿Sí? 100%. Y si se cumplió tal cual, sin contradecir la palabra de Dios, fue algo que Dios mandó decir. Dios mandó decir y Dios habló. Y utilizó a quien sea. Así es, así es. Pero en ámbito doctrinal no puede haber una profecía nueva. Okay. No puede haber algo que, bueno, es que Cristo se me apareció y me dijo que ahora esto y esto y esto. No hay nuevo.
O sea, una profecía nunca debe de venir con algo nuevo. Es algo que no se conozca, ¿no? Que quieran escribirlo como un libro, un versículo o algo así. O algo así. Sí. O que es que Dios me reveló ahorita que el chofar o el cuerno ese se debe de pitar cada 3 o 4 veces. No, señor, porque eso contradice la Escritura. ¿Sí? Ya no hay formas en que podemos agradar mejor o con instrumentos. No. La forma en que nosotros debemos de adorar hoy en día es en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? Realmente con un corazón lleno de Dios. Y en verdad que se ha ajustado a su palabra y que la vivamos. Eso es el adorador que Dios busca. El adorador que Dios busca no es el que está ahí cantando y emocionado, que es bueno. ¿Sí? No minimizamos la parte de la alabanza y de la adoración, porque ese siempre ha existido en el pueblo de Dios. Pero lo importante en Dios es una vida. Es una vida. O sea, que Cristo realmente sea el centro de nuestra vida. Y ese entonces es cuando se convierte un adorador en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces nosotros podemos verlo aquí. Entonces Dios hablando, fíjate, aquí trae algo con respecto a lo que dices. Por ejemplo, Jesús dijo que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegaron. Mas, sin embargo, nosotros vamos a ver en Hechos a Ágabo y a sus hijas profetizando. Y que Ágabo era un profeta. Pero nadie le da una autoridad a Ágabo como la de Juan el Bautista. ¿Sí? Y Ágabo le profetizó a Pablo que dijo que quien sea este cinto, así dice el Espíritu, lo van a atar así, lo van a amarrar así, lo van a hacer esto y esto, simbolizando lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. Y Dios le dio esa palabra a Pablo, no para que se arrepintiera Pablo y dijera, no voy a ir a Jerusalén, sino para darle fortaleza. Pablo dice, no estoy solo dispuesto a sufrir, sino hasta morir por causa de mi Señor. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Ahora, hoy en día tiene que tomar más valor la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios que la profecía. Indudablemente tiene que ser así. Vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículos 29 al 33. 29 a 33, 1 de Corintios, capítulo 14. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí como Pablo dice, ¿qué dice? Los profetas hablen 2 o 3, ojo, Antiguo, vámonos ahorita al Antiguo, aquí es Nuevo Testamento, ahora vámonos al Antiguo, rápido. ¿Qué pasaba con un profeta? Cuando venía Isaías y decía, así dice el Señor, esto y esto. ¿Los demás tenían derecho de juzgar y decir, Isaías, no creo tu profecía? No. No. No, porque era palabra directa de Dios. Era palabra directa de Dios. Pero aquí Pablo dice que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Todo el pueblo, toda la iglesia juzgue. Por lo tanto, aquí Pablo está hablando de algo muy diferente. ¿Está hablando de quién? Precisamente de lo que estamos haciendo ahorita, la enseñanza. La enseñanza. Que la juzguemos. Que la juzguemos. El que está enseñando toma el rol de como si fuera un profeta. Toma el rol como si fuera un profeta. Ahora, como ustedes han visto, yo estoy enseñando y de repente alguien me dice, oye, también puede significar esto, o hablan así. Y es a lo que se está refiriendo Pablo. Si a alguien les ha dado algo, que hable. ¿Verdad? Denle la oportunidad de hablar.
y que hable y los demás juzguen. ¿Entiendes? Entonces, esa es la interacción que se está dando. Aquí no habla de una profecía de te va a pasar esto. Te va a pasar esto, aquello, el otro y esto. Sino está hablando de una enseñanza, de una predicación de la palabra de Dios. Y alguien en esa predicación, ¿verdad? Como les digo, oye, pues aquí Dios me hace sentir, ¿verdad? Que esto habla de esto, de que nosotros debemos de Ay, Dios te está revelando algo. El Espíritu Santo a través de la palabra te reveló algo y estás hablando, y entonces al estar hablando estás como si estuvieras profetizando. ¿Sí? Por eso dice Pablo, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos ¿qué? Aprendan y todos sean exhortados. La palabra exhortación es animar. ¿Sí? Y aquí hay una parte importante, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por lo tanto, nadie puede decir, es que, y callé al predicador, y porque Dios me dio una palabra lo callé. No, debe esperar su turno, como dice Pablo. O levantar la mano, ¿verdad? Y bueno, ya va el turno. Ok, a ver, ¿qué hermano, qué te fue dado? Ah, mira, esto. Ok. ¿verdad? Pero está sujeto, no es alguien que de repente, ¡wow! Y así es el Señor, y ¡wow! O al revés, que el que está predicando diga, cállate, o no le dé la palabra, ¿no? Ah, así es. Que no, cállate, tú no eres nada, ¿no? Tú no eres Yo nada. soy el que habla aquí. Sí. Entonces están sujetos, ¿verdad? Esa es la parte, están sujetos. Ay, es que el Espíritu me tomó y no tuve control y hablé y... No es cierto. Eso solo sucedía, y en parte en el Antiguo Testamento, cuando la palabra era revelada así directa de Dios, porque Dios los hacía a veces hasta caer en un éxtasis a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que ninguna palabra estuviera errada de todo lo que iban a decir. ¿Sí? Pero hoy en día no es así. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Sí? Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Por eso cuando le dice a alguien, no, es que no pude contener al Espíritu, el Espíritu Santo me tomó y no pude contenerlo y empecé a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas. No es cierto. No es cierto. Yo se lo describí a alguien, digo, ¿qué sucede en esos casos? ¿Ustedes qué creen que sucede en esos casos? Que la gente, no sé, está el predicador enseñando y de repente se suelta a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas. Y dice, es que no pude, era el Espíritu Santo. Yo creo que es una emoción, o sea, que él tiene y también trata de llamar la atención. Exacto. Es lo que pienso, no sé. Exacto. Son las emociones. Las emociones sí nos pueden dominar y sí pueden tomar control de nosotros. ¿Sí? Una emoción puede tomar un control de nosotros. Así como una emoción de gozo, también una emoción de ira puede tomar de nosotros posesión. Entonces, lo que está sucediendo es eso. Recuerdo que yo les daba unos estudios hace varios años atrás, y me decían, Edgar, es que tú no entiendes, cuando el espíritu te agarra, tú no puedes detenerlo. Digo, no, es tu emoción la que no puedes detener. Y ya después, al cabo de unos años, ellos entendieron y me dieron la razón. Es eso, la emoción, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre te va a dar control de ti mismo, siempre, siempre, ¿sí? Mateo capítulo 11, versículo 13, por favor. Mateo 11, 13. 11 y 13. Y otro que me busque, Lucas 16, 16. Porque todos los profetas de la ley profetizarán hasta Juan. Profetizaron hasta Juan. A ver, ¿y Lucas 16, 16? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces queda claro que el ministerio de profeta como tal quedó hasta quién. Juan. Hasta Juan, ¿verdad? El Bautista. Hasta él llegó. No hay más ministerio de profeta como tal. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículo 17, por favor. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2.
Sí. 2:17. ¿Ya están? ¿Ya están? Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces está hablando eso. Todo lo anterior del Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Pero la esencia, lo natural, lo real, lo verdadero, es Cristo. Ustedes cuando ven la sombra de alguien, ¿pueden decir de qué color es? Si es moreno, si es negrito, si es blanquito. ¿Pueden decirlo? Si tiene pelo rubio, si tiene ojos de color o ojos cafés oscuros. ¿No? Así. El Antiguo Testamento era así. Era la sombra y Cristo es la esencia, la realidad. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso Pablo habla de que este evangelio estaba desde el Antiguo Testamento. Cada cordero sacrificado simbolizaba al Cristo que iba a morir, a ser sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cada incienso vertido sobre el altar y sobre el lugar santo y lugar santísimo significaba que la intercesión del Espíritu Santo a través de Cristo por nosotros. Cada entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo simbolizaba a Cristo intercediendo por nosotros día y noche. Así está hablando cada vez. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está, ¿verdad? Y este versículo, esta parte de estos versículos, hablan precisamente de lo que les dije. Dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, Antiguo Testamento, ¿así habrá entre vosotros qué? ¿Falsos profetas? No. ¿Qué dice? Falsos maestros. Porque hoy en día esa es la representación del ministerio profético. El maestro de la palabra de Dios, el que está enseñando la palabra de Dios, es como si fuera un profeta. Ha venido a suplir ese ministerio. ¿Sí? Entonces, el maestro de la palabra está hablando en nombre de Dios. Por eso, los que damos la palabra o enseñamos la palabra de Dios, si no enseñamos algo conforme a Dios, pues vamos a ser reprendidos por Dios, porque somos como un profeta que habla falsamente en el nombre de Dios, que da una profecía, que dijo, así dijo el Señor, cuando nunca dijo el Señor. Y si yo les enseño algo que no va conforme a la palabra, entonces yo estoy como si fuera un profeta falso en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Señor Jesucristo en su andar aquí citó varias veces profecías del Antiguo Testamento como cumplidas en él. Vamos por favor a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí está, ¿verdad? Una profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Cumplida en Cristo Jesús. Por eso Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Sí? Una profecía del Antiguo Testamento cumplida en Cristo Jesús. ¿Sí? Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. ¿24? Sí, El 25 al 27. el 25 al 27. Sí. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí está, Cristo enseñando el Antiguo Testamento y que todo hablaba de él desde Moisés hasta todos, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Habacuc, capítulo 2, versículo 4, por favor. Habacuc, ¿es antiguo? Es de los profetas menores, es como el sexto libro antes de Mateo. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Habacuc qué, perdón? Capítulo 2, versículo 4. ¿Sí o yo? Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá. Esta parte, Pablo la agarró en Romanos. Vamos a Romanos 1:17, la epístola que estamos leyendo ahorita. 1:17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está, ¿ya vieron? Esa parte de Habacuc la trae. Y eso es algo que nos estaba hablando. Cómo la salvación no es nunca ha sido por guardar la ley. Jamás ha sido por guardar la ley. ¿Cómo ha sido? Por fe. Por fe. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver aquí en las palabras del apóstol Pablo, que agarra de Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Ahora, Ezequiel 11, 19 al 20, por favor. Antiguo. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces podemos verlo. Esta profecía, ¿de qué está hablando? ¿De qué creen que está hablando? Con respecto al Nuevo Testamento. De sus elegidos, ¿no? De sus elegidos, pero en específico ¿de qué? Y les daré un corazón de carne. Nuevo. O sea, del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Ajá. Exactamente. Del nuevo nacimiento. Y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, ¿verdad? Mismo profeta Ezequiel 36, está igualita la profecía, 25 y 27, por favor. Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 27. 25 y 27 o de 25 y 27. Del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está, ¿verdad? Desde el antiguo hablando del nuevo nacimiento. Jeremías 31, 31 al 33. 31, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, otro profeta diferente. Entonces, si siguiéramos, hay muchos más. La idea no es irnos con citas y acabarnos aquí el tiempo, sino ver que en el Antiguo Testamento hablaba de todo esto. ¿Sí? Hablaba de todo esto. Entonces, así terminamos el versículo 2. Y el versículo 3 dice, acerca de su Hijo. ¿Verdad? ¿Cómo dice en el versículo 2? ¿Verdad? Que este evangelio profetizado desde el Antiguo Testamento, o sea, hablado desde el Antiguo Testamento, y que hablaba de qué? Acerca de su Hijo. El evangelio, el tema principal es Dios, Jesús. Jesús. En el evangelio el tema principal es Jesús. En el evangelio el tema principal nunca es el ser humano. El tema principal es Cristo. Por eso después dice Pablo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El tema principal siempre del evangelio debe ser Cristo. Cristo es el que debe de ser predicado. Las buenas noticias es eso, Cristo. Cristo es las buenas noticias. Cristo es el único que puede salvar a la humanidad. Jesucristo es el único que murió por sus pecados y que resucitó. ¿Para qué? Para que tengamos salvación a aquellos que creen en Él. Entonces, el tema central es Jesucristo. Si un evangelio nombra algo más aparte de Cristo, entonces está predicándose algo diferente. ¿Sí? Cristo es el único que puede salvar. Solo un encuentro personal con Jesucristo es lo que puede transformar mi vida. Nada más. ¿Sí? Como Pablo yendo hacia Damasco, se le apareció Cristo y lo transformó. Como Felipe predicándole al eunuco, y en ese momento el eunuco tuvo un encuentro con Cristo, pero no como el de Pablo, muy diferente al de Pablo. Lo tuvo con el mensaje que Felipe le dio. Y ni siquiera Felipe le hizo la invitación a bautizarse. El eunuco solo fue el que dijo, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y que le dijo, Felipe, si has creído de todo corazón, no hay nada que lo impida. ¿Verdad? Y nosotros podemos ver así en cada parte que se predicaba el evangelio. Vamos a ver en Hechos capítulo 2 cuando Pedro se levanta después, ¿verdad? Que el Espíritu Santo desciende por primera vez, ¿verdad? Y Pedro, en el lenguaje normal le habla a toda la multitud y les dirige el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El Mesías que esperaban ya vino. Ese era Jesucristo al cual ustedes mataron. ¿Fíjense? Porque el hecho central del evangelio es uno, entender Jesús. Primer lugar, Jesús. Segundo lugar, que yo soy un pecador, que yo soy culpable. Vean la forma de predicar de Pedro, al cual ustedes mataron. Oye, Pedro, no prediques así, se va a enojar la gente y se va a ir, Pedro. Mejor diles, el que mataron los romanos. Ustedes no, ustedes nada más ahí insinuaron. Pero no, Pedro, láncese inmediato. No puede haber buenas nuevas si antes no conocemos las malas nuevas.
o las malas noticias. Las malas antiguas. O las malas antiguas, exactamente, mejor dicho, exactamente. Las malas antiguas, ¿no? ¿Cuáles son las malas antiguas? Que yo era un condenado. ¿Cuáles son las malas antiguas? Que estaba bajo la ira de Dios. ¿Cuáles son las malas antiguas? Que iba camino al infierno. Y que no tenía opción de salvación. Pero Dios tuvo misericordia. Y por su grande amor con que nos amó, mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Y Él, por su obediencia y por su sacrificio, y por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, yo hoy puedo tener salvación solo creyendo en Él. No hay buenas nuevas y no hay malas antiguas. Por eso yo insisto mucho, no podemos predicarle un evangelio a una gente que no ha entendido que está bajo pecado, bajo convicción, que está bajo la ira de Dios. Yo no puedo invitarle a Cristo, a decirle tienes que recibir a Cristo si no ha entendido que está en un problema grave delante de Dios. Que está bajo la ira de Dios. Y que solo la misericordia de Dios es la que no lo ha aplastado. Esa es la verdad. Y eso es lo que tengo que predicar. Por eso estoy en contra de esa gente que predica, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Lo único que te falta es Cristo en tu vida. Es lo único que te falta. Porque te falta todo. Y esa gente va a decir, lo único que me falta es Cristo. Pues sí, tiene razón, sí. Quien va a componer tu economía es Cristo, por eso es que estás mal económicamente. Cristo es el que va a componer tu economía. ¿Es cierto? Ese no es el hecho central del Evangelio. Puede ser una bendición que venga, si así es la voluntad de Dios, después del Evangelio. Pero el hecho central del Evangelio es que estoy en problemas con Dios. Que el juez del universo un día me va a llamar a cuentas, y si yo no he creído en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, yo estoy en tremendos problemas, porque voy a estar bajo el juicio de Dios. Y el juicio de Dios va a ser maldito, al lago de fuego y azufre. No hay otra opción. Estás bajo la condenación, y lo único que te puede salvar es Cristo. Es Cristo. Entonces, ese debe ser el mensaje principal de nosotros. Nosotros debemos predicar a Cristo. Colosenses 1:27. ¿1:27? Sí. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el hecho principal del Evangelio. Antes, dice Pablo, antes estabas sin Cristo, sin esperanza. No tenías esperanza. No había opción de que te salvaras. Pero ahora, hoy en día, este es el mensaje central. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué esperanza? Porque es algo a futuro. La gloria que nos espera es futura y es una esperanza. Entonces, eso es lo que está diciendo. Cristo dentro de nosotros es la garantía de esa gloria que vendrá en un futuro. Esa es la verdad del Evangelio, ese es el hecho central del Evangelio. Entonces el Evangelio está centrado siempre en Cristo. Si me aparto un poquito de Cristo, o si centro el Evangelio en el hombre y no en Cristo, entonces estoy predicando un falso Evangelio. ¿Sí? Estoy predicando un falso Evangelio. Jesucristo está tocando a tu puerta y te está suplicando que lo dejes entrar. Eso no es cierto. Jesucristo no está suplicando a nadie. Jesucristo está diciendo, vengan a mí todos los que quieran ser salvos. Eso es lo que Él está diciendo. Pero Él no está suplicando. La única vez que encontramos una palabra diciendo que Cristo está a la puerta tocando es a una iglesia. Y a una iglesia tibia. Que sus enseñanzas habían sacado a Cristo de adentro de la iglesia.
Y por lo tanto, Cristo estaba tocando a la iglesia, no al inconverso, a la iglesia, como Señor de su iglesia, tocando. ¿Sí? Es muy diferente el trato de Jesús con sus escogidos, con sus hijos. No, es que hijos es con el Padre. ¿Verdad? Con sus hermanos, que con el mundo. Por eso ves en la puerta de la iglesia tocándolo. Y dijo, el que quiera, venga. El que me abra la puerta, voy a entrar con él y cenar con él y cenará conmigo. Porque lo que Jesús quiere con un cristiano es comunión. El amor que Dios le tiene a sus escogidos es un amor inmensamente más grande que el que le tiene a toda su creación. Dios ama a su creación, porque Él la creó. Pero el amor que le tiene a sus escogidos es tan grande que por eso mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso. Entonces, por eso Cristo está, ahí sí está la puerta tocando. Pero Cristo no está tocando a la puerta de un inconverso. ¿Sí? La oferta de salvación ya fue dada. Dios ya mostró el amor a la humanidad en la cruz del Calvario, diciendo, todo aquel que cree va a ser salvo. Ya di la oferta de salvación, di lo más preciado que tenía, di lo que más amaba, mi hijo. Le di la espalda en la cruz del Calvario, y no solo le di la espalda, permití que lo trituraran, que lo golpearan, que lo humillaran, y no solo eso, cargué tu pecado sobre su lomo. Eso hice para que si quieres venir, puedas ser salvo. ¿No quieres venir? No eres salvo. La oferta de salvación del mensaje es, el llamado es para todos. Pero el llamado solo es eficaz. Adivinen en quiénes. Sus escogidos. En sus escogidos. Dios va a obrar eficazmente en sus escogidos. Pero Dios está llamando a todos los hombres. Pablo dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es el problema? Que el hombre no quiere arrepentirse. No es que no pueda arrepentirse. No quiere arrepentirse. Porque ama el pecado. Ama su vida. Detesta a Dios. No quiere a ese Dios bíblico. No quiere al Dios verdadero. Píntale otro Dios y lo va a creer. Pero ponle al Dios verdadero y lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en él hace que deteste la verdad de Dios. Y ese es el hecho central del Evangelio. Si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, no tenemos absolutamente nada. Por eso Jesús dijo, me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Lo que yo te ordeno es lo original. El que tiene a Jesús en su corazón obedece a Cristo por naturaleza, porque ahora le ha sido dada una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es Cristo por el Espíritu Santo habitando en nosotros. Por lo tanto, tenemos todo el poder para obedecer a Dios. Pero si Cristo realmente está en nosotros. Y si estamos en una comunión viva con el Señor. Por eso el Evangelio central tiene que ser Cristo. Toda predicación tiene que ir centrada en Cristo. Toda enseñanza tiene que ir centrada hacia Cristo. Porque Él es el centro de todo. Cristocéntrico. Si no está cristocéntrico, entonces que se baje el predicador y que empiece a enseñar en una escuela o en algo así, ¿no? Y dice Pablo, ¿verdad? Acerca de su hijo, que era del linaje de David. Aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Yo tengo que reconocer a Cristo como Dios y como hombre. Debo de aceptar las dos cosas de Jesús. Los apóstoles, principalmente Juan, tuvo que combatir mucho y férreamente doctrinas que querían aislar a uno o al otro.
que querían hacer de Jesús alguien totalmente divino pero no humano, o alguien humano que no era divino. Y entonces aquí por eso Pablo está haciendo ese hincapié acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. O sea, de su humanidad. Directamente, Jesús nació por una mujer. Un instrumento que el Señor utilizó. ¿Verdad? Jesús asumió una naturaleza humana porque nació de una mujer. Y aquí está algo incomprensible para nosotros. Jesús tomó una segunda naturaleza. Y esas dos naturalezas subsisten en una sola persona, que es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre. ¿Sí? No se combinaron, subsisten las dos en esa sola persona. ¿Cómo? No sé, pregúntenselo a Dios. Pero primero así fue Dios, hombre, y ahorita es Dios. Primero fue Dios. Primero fue Dios. En el verbo en el principio. Pero cuando ese verbo se hizo carne, su divinidad y su humanidad Se mezclaron. no se mezclaron. Se hicieron en una sola persona. Pero subsisten las dos en esa sola persona. Es como la Trinidad. Creemos en un solo Dios, pero que subsiste en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así sucede con el Hijo. El Hijo es 100% Dios, 100% hombre. ¿Sí? Y nunca va a dejar de ser así ya por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos será 100% Dios, 100% hombre. Nunca jamás dejará de ser así. ¿Sí? Y él tuvo que venir de la dinastía de David. ¿Por qué? Porque él es el heredero al trono de David, su padre. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor. Gálatas es nuevo, ¿verdad? Sí. Está después de Corintios. Sí. Primero y segundo de Corintios. ¿Gálatas qué? 4. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, ¿verdad? Otra vez Pablo hablando. Pero cuando fue el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿De una mujer? de una mujer, nacido a la mejor ley. ¿Sí? Dios envió. Entonces nosotros podemos ver que este evangelio nos habla acerca de su Hijo, que era humano, que era de descendencia real, de David, ¿verdad? Para asumir el trono de David, su padre. Nosotros vemos dos genealogías, en Lucas y en Mateo. Hay quien dice, la Biblia se contradice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mateo en algunas partes varía de genealogía, sobre todo después de David. Y en Lucas, después de David, pone a otro, a un hijo de David diferente. ¿Cuál es la cuestión ahí? Bien sencilla, no tiene ninguna contradicción. Mateo fue escrita para los judíos. Mateo, el apóstol Mateo, escribió para los judíos. Por lo tanto, para un judío, no podías ponerle la genealogía de la mujer. Tenías que comprobarlo mediante la genealogía del hombre. Entonces, ¿cómo José había adoptado a Jesús como si fuera su hijo? Asumió esas prerrogativas. Y por lo tanto, Mateo, la descendencia que tiene Mateo es la descendencia de José. Y Lucas es la descendencia de María. No hay contradicción de la Escritura. Quien quiere ver una contradicción de la Escritura es porque está buscando algo para zafarse y tener una justificación para no arrepentirse, ¿verdad? Pero no es que sea ¿qué? Una contradicción. Acerca, a ver, léanme otra vez, versículo de Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4.
1, 3 y 4. Ajá. Ajá. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ok. Otra cuestión ahí, del linaje de David. ¿Por qué Jesús se hizo humano? ¿Por qué fue hecho carne? Para demostrarnos que sí se puede, siendo hombre, vencer muchas cosas. Una, ajá, también. Él se hizo carne. También por eso, por lo que dices. Pero Él se hizo carne para poder ser el segundo Adán. El segundo representante de la humanidad. Adán era el representante de la humanidad y al caer Adán, todos en Adán, dice Pablo, caímos. Al caer él como representante de toda la humanidad, todos caímos. Y desde Adán, entonces traemos una naturaleza pecaminosa. Entonces Cristo, al hacerse carne, fue el segundo Adán. Levanta la humanidad. Por lo tanto, todo aquel que sea descendencia de él, trae su misma naturaleza. Y asume su misma naturaleza. Una naturaleza, y ahí es donde viene la seguridad de la salvación, una naturaleza que no se puede corromper. Libre de pecado. Así es. Porque para que el pecado pueda quitarme de Cristo, primero tiene que penetrar a Cristo. Y eso jamás de los jamases, porque Él es Dios. En sí la vida eterna no es un regalo. La vida, bueno, sí es un don en el término de regalo, pero hablo de algo físico. No es algo de que, Jaskin, te regalo la vida eterna es esto, te lo regalo. Cuidado de ti si lo pierdes, porque pierdes la vida. Eso no es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios dentro de nosotros. Eso es la vida eterna. El único ser que posee vida eterna es Dios. Los ángeles no poseen vida eterna. Los ángeles son inmortales, que es diferente. Eternidad es el atributo que recordemos que solo subsiste en Dios. Dios es el único eterno. Porque eternidad implica que no tiene principio ni fin. ¿Sí? Alguien que tuvo un principio, pero que no va a tener fin, es inmortal. No es eterno. Porque la palabra eternidad es sin principio y sin fin. O sea que por siempre ha existido. Y al decir Jesús que Él nos da vida eterna, nos está hablando que nos da la vida de Dios mismo. Y ahí es donde radica la seguridad de nuestra salvación. ¿Sí? Ahí es donde radica la seguridad de nuestra salvación. Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, y es parte de lo que tú decías. Sí. ¿Por qué se hizo carne? Para padecer lo mismo que nosotros. Lo mismito. Para que al estar intercediendo por nosotros, ¿qué pase? Nos entiende. Nos entiende perfectamente. Y por eso intercede por nosotros. Padre, yo también padecí eso. Aunque no caí, Padre, pero también padecí eso. Y está intercediendo por nosotros, día y noche. Porque Jesús ya no se cansa, porque ya no está en un cuerpo como nosotros. Está en un cuerpo glorificado ya. ¿Sí? Entonces está día y noche intercediendo por nosotros, por nuestras debilidades. Cada quien tiene una debilidad, o quizá varias, ¿verdad? Pero Él está intercediendo por nosotros por esas debilidades. ¿Sí? Y ahí es otra seguridad que tenemos de la salvación. No tenemos un sumo sacerdote que primero tenía que ofrecer sacrificios por Él, para ser limpiado de su pecado, como en el Antiguo Testamento, y luego tenía que entrar al lugar santísimo para ofrecer sangre sobre el propiciatorio, sobre lo que cubría a la tabla de la ley, ¿verdad? Y a la vara de Aarón, en el lugar santísimo, había como una tablita de oro que cubría eso, y ahí es donde rociaban la sangre del sacrificio, simbolizando que se cubría nuestro pecado de la ley de Dios, ¿sí?
Eso lo tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año, sin ofrecer antes sacrificios por él y por el pueblo. Pero si aún así, si ese sacrificio no era acepto delante de Dios y entraba el sumo sacerdote, moría. ¿Y qué significaba si el sumo sacerdote no salía? En el tiempo de la expiación significaba que Dios ese año no iba a perdonar. Entonces Jesucristo entra con su propia sangre al lugar santísimo celestial y ofrece su propia sangre ante el propiciatorio celestial, ante el altar. Y Él nos consigue ante Dios no un año de perdón, sino un eterno perdón. Esa es la gran diferencia. Ese es el Evangelio. Somos salvos por Él. Y solo por Cristo, y solo por la ayuda de Él, sin nadie más que nos pueda ayudar. Ahora dice que era del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios. Y ahí está otra vez, humanidad, divinidad. Jesús es el único Hijo de Dios. Dios no tiene más hijos. Dios solo tiene un hijo. Es Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Se ha dado a su Hijo unigénito, el único. Los demás son hijos por creación, porque Él los creó. Pero Jesucristo es de su mismo seno, de su mismo ser, de su misma esencia. Entonces, el único Hijo es Él. Entonces, ahí nosotros podemos ver la divinidad y la humanidad de Jesucristo en el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? Yo no me propuse saber nada entre vosotros, creo que es a la iglesia de Corintios, sino solo a Cristo y a este crucificado. Otra vez, el principal mensaje de Pablo en las iglesias era Cristo y este crucificado por nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esa es la verdad del Evangelio. Ya no vivo yo morí juntamente con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, hoy que Cristo entró a mi vida, me transporté hace 2000 años y morí ahí juntamente con Cristo. Para que juntamente con Cristo sea ¿qué? Resucitado. Glorificado. Esa es la garantía. ¿Sí? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor implicaba divinidad, kurios en inglés. Nuestro Señor Jesucristo. Y como ya se los he dicho varias veces, si Él es el Señor, nosotros somos los esclavos. Y esto habla del sentido de obediencia que le debemos al Señor. Un sentido de obediencia absoluto. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darme salvación, no para que tú hagas tu voluntad, sino para que hagas su voluntad. Jesús te libró de un tirano cruel llamado pecado y de Satanás, para traerte a un nuevo amo, que es Él. Pero un amo que es misericordioso, compasivo, amoroso y disciplinario. Y justo. ¿Por qué un amo disciplinario es un amo amoroso? Porque corrige. Porque corrige lo que está mal. Por eso, como dice la Escritura, ¿verdad? Dios al que ama, lo corrige. Porque nos ama, nos corrige. Por eso también dice el escritor de Hebreos, si no te corrige, es porque no eres hijo. Por lo tanto, es como cuando uno anda en la calle y ve a los chamacos ahí hacer
y los papás no le dicen nada, pues uno no puede llegar y decirle, chamaco, compórtate, ¿verdad? Porque no son míos. Pero si es mi hijo, lo corrijo, ¿por qué? Porque quiero su bien. Por eso corregimos a nuestros hijos, porque queremos su bien. No lo corrijo porque quiero untarle, o porque quiero que sienta dolor, o porque quiero que aprenda que yo soy la autoridad, sino lo corrijo, ¿por qué? Porque lo amo y porque quiero su bien. Esa es la verdad. Entonces por eso dice, Dios al que ama disciplina. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Él es nuestro Señor, entonces le debemos obediencia absoluta. ¿Sí? Si Cristo lo hizo con el Padre, otra vez asumió la naturaleza humana y nos dejó ejemplo, Él se sometió en obediencia absoluta a su Padre. Fíjense que Satanás es lo que intentó hacer. Que Jesús se quitara de esa dependencia absoluta del Padre. En la tentación fue lo que hizo. ¿Tienes hambre, Jesús? Imagínense el hambre que tenía Jesús después de 40 días de no comer y estando en un desierto. 40 días de no comer y de no tomar agua. Y el enemigo se esperó hasta el momento exacto. No lo dice la Biblia y permítanme decirlo, pero para que lo ubiquemos quizá un poquito más. A lo mejor le oyó rechinar las tripas, ¿verdad? Y dijo, este es el momento exacto. ¿Tienes hambre, Señor? Y que estas piedras se transformen en pan. Tú tienes el poder de hacerlo. Tú eres Dios, Jesús. Y si tú dices la palabra, se hace, ¿eh? Fíjense, ¿a qué estaba atendiendo el diablo? A una necesidad que tenía en ese momento Jesús. Pero ¿qué le estaba diciendo? Pero súplete esa necesidad sin depender del Padre. Y eso no lo podía hacer. Por eso Jesús dijo, escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí vemos a Jesús dependiendo del Padre una vez más. Restringiéndose a su poder, a lo que él podía hacer. Sí, porque eran verdades. Pero sí. ¿No? Mira, veniste a morir para que los reinos se te regresen. Tú eres el legítimo heredero al trono, ¿no? Vienes a morir por eso. No hay necesidad de eso, Jesús. No hay necesidad de que cumplas el propósito del Padre de ir a morir en la cruz del Calvario. Yo te los entrego. Solo escápate de ese sufrimiento postrándote ante mí y adorándome, y ya. Y en cuanto tú me terminas de adorar, yo te los entrego. No tienes que sufrir, no tienes que padecer. ¿Verdad? Pero Jesús siempre se sometió al Padre, siempre, siempre, siempre. Y otra vez, como dijiste hace un rato, nos mostró que podemos hacer nosotros lo mismo. Porque Jesús asumió un cuerpo sin pecado, pero con las mismas limitaciones que nosotros. Un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que padecía, un cuerpo que se dolía, un cuerpo, ¿verdad?, que era sujeto también a la tentación. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Ahí está, ¿verdad? Hermanos míos, tened por gozo. ¿Dice gozo? ¿Cómo dice? Sumo gozo. Cuando os halléis en diversas cuando te estés en mucha dificultad, en mucha angustia, en mucho todo, ten sumo gozo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso significa que Dios está obrando en ti. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 7, y otro que me busca el siguiente, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Primera de Pedro, y luego tu Primera de Pedro, ¿cuál? ¿La segunda? Primera de Pedro 1, 7, y luego Primera de Pedro 4, 12 al 14. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ahí está. ¿Y Primera de Pedro 4, 12 al 14? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahí está, ¿verdad? Sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya para finalizar, por favor, a ver. Romanos 8, 17 y 18 y 2 de Corintios 4, 17. Romanos 8, 17 y 18 y 2 de Corintios 4, 17. Romanos, ¿qué? 8, 17 y 18. Dice, y sí, hijitos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Ahí está, ¿verdad? ¿Y 2 de Corintios 4, 17? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseñó el camino. ¿Por qué? Porque nos espera algo glorioso. Por cuanto Jesús se sujetó al Padre y obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, si yo obedezco al Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo obedeció a su Padre, Jesucristo en la eternidad me va a exaltar ante su Padre. Y me va a coronar, y me va a galardonar. ¿Verdad? Esa es la promesa del Señor Jesús. Si tú te atreves a vivir la vida cristiana al 100%, hay un trofeo de gloria que te está esperando allá arriba. Por eso Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vas acumulando un peso de gloria por cada tribulación en la que vas venciendo, por cada problema en lo que vas haciendo, por cada vez que pusiste a Cristo en primer lugar, por cada vez que te atreviste a predicar el Evangelio y hablarle a la gente de Jesucristo, estás acumulando en ti un peso de gloria. Y cuando llegues a Cristo Jesús, recibas corona, ¿verdad? Bueno, hasta ahí le vamos a dejar, vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, amantísimo Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque al estar escudriñando, Señor, esta epístola, Señor, en lo poco que llevamos, Señor, tú nos hablas a través de ella, Señor. De cómo Cristo, Señor, Él te obedeció hasta lo sumo, Señor, y se entregó a ti, y te obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, Señor, sino una muerte de cruz. Y no solo el sufrimiento de la cruz, que era tan terrible,
que tú, Señor, sabes, los historiadores, que era la muerte más terrible de ese momento, la muerte de cruz. Y Él lo hizo por nosotros. Pero no solo murió en la cruz con el sufrimiento de los clavos, con el sufrimiento de la asfixia, con el sufrimiento del tétano, del sol, sino que padeció porque tú cargaste en Él nuestro pecado. Él sintió todo el peso del pecado del mundo sobre Él, Señor. Y solo Dios podía soportar eso. Y Él lo soportó ahí en la cruz del Calvario. Y aún Satanás ahí en la cruz lo tentó por medio de bocas humanas, diciéndole: si tú realmente eres el Hijo de Dios, baja y te vamos a creer. Pero Él no bajó, porque Él tenía una encomienda tuya y la quiso cumplir, Señor, para darnos salvación a nosotros. Asimismo, Señor, hoy tú nos mandas a obedecer así a nuestro Señor Jesucristo. Como Él se entregó así por nosotros, ahora nosotros entregarnos a Él. Señor, produce ese sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros, Señor. Produce ese sentir en nuestros corazones, porque solo ese sentir puede provenir, Señor, de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Y por eso clamamos y te pedimos, en el nombre de Jesús, que haya en nosotros ese sentir, Señor. Que en todos los que estamos aquí, Señor, que en todos, Señor, haya un sentir como el que hubo en Cristo Jesús. Que haya un deseo de glorificar a Cristo en todas las cosas que hagamos, Señor. Y que si hemos de padecer, Señor, padezcamos gozosamente. Y si hemos de trabajar, trabajemos gozosamente. Y si hemos de estudiar, estudiemos gozosamente, Señor. Y si hemos de vivir, vivamos gozosamente, obedeciéndote a ti, Señor. Pero sobre todo, Señor, hablándole a las almas de Cristo, obedeciéndote a ti, el mandato que nos has dado, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda la gente, a todas las personas, porque a través del Evangelio hay salvación, Señor, para el perdido, para el angustiado, para el desesperado, para el que no tiene esperanza. Señor, te pedimos que tú obres en nosotros, Señor. Y que, Señor, si alguno de nosotros no tiene un corazón arrepentido, Señor, tú obres en nosotros, Señor. Y cambies el corazón de piedra en un corazón de carne, Señor. Y nos haga, Señor, ver la delicia de obedecerte, Señor, de servirte, de amarte, de buscarte con todo el corazón, Señor. Gracias, Señor. Permite que esta palabra, Señor, caiga en buen terreno, Señor, para que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Gracias, amantísimo Dios. Pedimos, Señor, que tú trates con nosotros, Señor, toda esta semana por medio de esta palabra, que lo traigas a nuestras mentes día y noche, Señor, para que podamos, Señor, crecer y madurar y seguir, Señor, ahondando más en tu bendita palabra, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches. Gracias.